Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño que no podía caminar se convirtió en el rey más poderoso de África Occidental? ¿Cómo es posible que alguien despreciado por su propia corte llegara a fundar uno de los imperios más prósperos de la historia? Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo y a viajar conmigo hacia las tierras del Mandén, donde nació una leyenda que aún resuena en los cantos de los griots. Aquí encontrarás la historia de Sundiata Keita, el rey león de Mali, y descubrirás que los destinos más grandiosos a menudo nacen envueltos en las sombras de la adversidad. Soy Tomás, y esta historia te acompañará con serenidad mientras te sumerges en los misterios de un pasado extraordinario. En el corazón de lo que hoy conocemos como Guinea, a finales del siglo XII, el pequeño reino de Niani era gobernado por Nare Magan Konate, un rey respetado y sabio que había llevado prosperidad a su pueblo. Las tierras del Mandén se extendían verdes y generosas, atravesadas por ríos que sostenían la vida de aldeas y cultivos. Pero en aquel tiempo de relativa paz, el eco de antiguas profecías comenzaba a resonar en los oídos de los ancianos y los adivinos. Se decía que un niño nacería en la casa real de los Keita, un niño destinado a ser más grande que cualquier rey anterior. Un león entre los hombres que uniría a los pueblos dispersos bajo una sola corona. Esta profecía, transmitida de boca en boca, llenaba de esperanza y curiosidad los corazones de quienes la escuchaban. La madre de este niño prometido sería Sogolon Kedjo, una mujer de apariencia poco convencional que muchos consideraban fea, pero que poseía un espíritu indomable y, según las leyendas, estaba tocada por poderes ancestrales. Cuando Nare Magan la tomó como esposa siguiendo el consejo de los adivinos, algunos en la corte murmuraron con desdén. Sin embargo, el rey confiaba en las palabras de aquellos sabios que habían visto en las estrellas y en los huesos sagrados el destino glorioso que aguardaba. Y así, cuando Sogolon dio a luz a su hijo, el pequeño recibió el nombre de Sundiata, que en la lengua del pueblo malinke significa príncipe león. Desde el momento de su nacimiento, el niño llevaba consigo el peso de una profecía que prometía grandeza, pero también el desafío de demostrar que era digno de ella. No obstante, los primeros años de Sundiata estuvieron marcados por una cruel ironía del destino. El niño que había sido anunciado como un león poderoso no podía siquiera ponerse de pie. Una enfermedad o debilidad en sus piernas lo mantenía postrado, incapaz de caminar como los demás niños de su edad. Mientras otros príncipes corrían y jugaban en los patios del palacio, Sundiata permanecía sentado, observando el mundo con ojos atentos y un corazón que ardía con una fuerza invisible. Los años pasaban y el niño crecía, pero sus piernas seguían sin responder. Esta condición le valió el desprecio de muchos en la corte real, quienes se burlaban en voz baja y cuestionaban abiertamente si aquel muchacho enfermizo podría alguna vez cumplir las profecías que hablaban de su grandeza. La primera esposa de Nare Magan, Sasuma Berete, madre del príncipe Dankaran Tuman, vio en la debilidad de Sundiata una oportunidad para asegurar el trono a su propio hijo. Con palabras envenenadas y maniobras sutiles, ella sembraba la duda en el corazón del rey y alimentaba el desprecio hacia Sogolon y su hijo paralítico. Las humillaciones se volvieron cotidianas para la madre y el niño, quienes soportaban en silencio las burlas y el rechazo.
Pero Sogolón, lejos de rendirse, susurraba palabras de aliento a su hijo durante las noches oscuras, recordándole las profecías y el destino que lo aguardaba. Le decía que las pruebas más duras forjan a los espíritus más nobles, y que su momento llegaría cuando los dioses así lo dispusieran. Y entonces, cuando Sundiata cumplió 7 años, ocurrió el milagro que cambiaría su vida para siempre. Cansado de las burlas constantes y del dolor que veía en los ojos de su madre, el niño tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Con una determinación feroz que nadie había visto antes en alguien tan joven, Sundiata pidió que le trajeran una barra de hierro que normalmente requerían 6 hombres fuertes para mover. Los presentes observaban con incredulidad mezclada con curiosidad, mientras el niño, apoyándose en aquella barra con todo su peso, comenzaba a ejercer una fuerza sobrehumana. Sus músculos temblaban, su rostro se contorsionaba por el esfuerzo, pero algo dentro de él se había despertado. La barra de hierro se dobló bajo la presión de sus manos, y lentamente, como un león que se levanta después de un largo sueño, Sundiata Keita se puso de pie por primera vez en su vida. El palacio entero quedó en silencio ante aquel prodigio. El niño que no podía caminar ahora se erguía firme y poderoso, más alto y más fuerte de lo que nadie hubiera imaginado. Las lágrimas corrían por el rostro de Sogolón, lágrimas de alegría y vindicación, mientras los que habían dudado y se habían burlado retrocedían asombrados. Desde aquel día, Sundiata ya no fue el príncipe lisiado, objeto de burlas, sino un joven de fuerza extraordinaria que cazaba en los bosques con destreza asombrosa y demostraba habilidades que superaban a las de jóvenes mucho mayores. Su transformación física fue tan radical como su transformación espiritual, pues aquellos años de sufrimiento habían forjado en él una paciencia, una sabiduría y una compasión que otros príncipes criados en el lujo jamás conocerían. Pero la alegría de esta victoria sería efímera. Cuando Naré Magán murió, la sucesión del trono se convirtió en un campo de batalla político. Sasuma Berete, aprovechando la influencia que había acumulado durante años, maniobró para que su hijo Dankarantumán fuera coronado rey en lugar de Sundiata. Aunque el joven león había demostrado su fuerza y valía, los conspiradores temían precisamente eso, que cumpliera las profecías y eclipsara por completo a sus rivales. La envidia y el miedo son fuerzas poderosas que pueden corromper incluso los corazones más nobles, y en la corte de Niani ambas emociones se habían enquistado profundamente. Dankarantumán, inseguro y manipulado por su madre, veía en Sundiata no a un hermano, sino a una amenaza constante que debía ser eliminada o al menos apartada del reino. Las amenazas contra Sundiata y su familia se hicieron cada vez más evidentes. Sogolón, sabia y prudente, comprendió que la vida de su hijo corría peligro si permanecían en Niani. Con el corazón partido, pero la mente clara, tomó la difícil decisión de partir al exilio junto con Sundiata y sus hermanos. Una noche oscura, bajo la mirada silenciosa de las estrellas que tanto habían prometido, la pequeña familia abandonó el reino que debería haber sido de Sundiata. Dejaban atrás el palacio, las tierras familiares y el trono que por derecho y por profecía le correspondía al joven príncipe, pero llevaban consigo algo más valioso que cualquier corona: la determinación inquebrantable de sobrevivir y la certeza de que el destino, aunque retrasado, nunca es negado. Así comenzó el largo peregrinaje de Sundiata Keita por tierras extrañas. Viajó por reinos vecinos,
Desde Segú hasta las tierras que hoy conocemos como Burkina Faso, siempre acogido pero nunca verdaderamente en casa. En cada lugar aprendía, observaba y crecía no solo en fuerza física, sino en astucia y sabiduría. Conoció a guerreros que le enseñaron el arte del combate, a comerciantes que le revelaron los secretos de las rutas del oro y la sal, y a ancianos que compartieron con él las historias y estrategias de los grandes reyes del pasado. Estos años de exilio, que podrían haber quebrado a un espíritu menor, forjaron en Sundiata las cualidades que necesitaría para cumplir su destino. La adversidad se convirtió en su maestra más sabia, y cada día, lejos de su hogar, afilaba su determinación de regresar algún día y reclamar lo que era suyo. Mientras Sundiata crecía en el exilio, las tierras del Mandén caían bajo una sombra aún más oscura. Un hombre llamado Sumanguru Kanté, rey del poderoso reino de Soso, había comenzado su expansión brutal sobre los territorios vecinos. Este guerrero temible no solo conquistaba con su ejército implacable, sino que se decía poseedor de poderes mágicos que lo hacían invulnerable en batalla. Sumanguru imponía tributos insoportables, practicaba la esclavitud sin piedad y sembraba el terror por donde pasaba. El pequeño reino de Niani, debilitado por las luchas internas y la incompetencia de Dankaran Tuman, cayó fácilmente bajo su yugo. Los pueblos del Mandén gemían bajo la opresión, y en sus corazones comenzó a crecer una desesperada esperanza: que el príncipe león, aquel niño que había sido exiliado años atrás, regresara para liberarlos de la tiranía. Y en tierras lejanas Sundiata escuchaba los ecos del sufrimiento de su pueblo. El niño que no podía caminar se había convertido en un hombre de fuerza legendaria. El príncipe exiliado había aprendido los secretos de la guerra y la diplomacia. El león dormido estaba a punto de despertar. El camino del exilio es largo y está lleno de espinas, pero también de lecciones que ningún palacio puede enseñar. Cuando Sundiata y su familia llegaron al reino de Mema, después de meses de vagar por tierras desconocidas, fueron recibidos con la hospitalidad que solo los grandes reyes saben ofrecer a quienes han sido injustamente despojados. El rey de Mema, cuyo nombre la tradición recuerda con respeto, vio en aquel joven exiliado algo que otros no habían sabido reconocer: la chispa del destino ardiendo en sus ojos. Aquel soberano sabio acogió a Sundiata no como a un refugiado, sino como a un príncipe digno, ofreciéndole un lugar en su corte y la oportunidad de demostrar su valía. Mema era una ciudad próspera situada en la curva del río Níger, un lugar donde confluían las rutas comerciales que traían oro del sur, sal del norte y conocimiento de todas las direcciones. En este crisol de culturas y saberes, Sundiata encontró el ambiente perfecto para forjar su espíritu y agudizar sus habilidades. Durante los días trabajaba junto a los guerreros del reino, aprendiendo el arte de la espada, la lanza y especialmente el arco, arma en la que desarrollaría una maestría legendaria. Las noches las dedicaba a escuchar las historias de los ancianos y los consejos de los sabios, absorbiendo lecciones sobre estrategia, diplomacia y el delicado arte de gobernar a los hombres. Cada amanecer lo encontraba más fuerte, más sabio, más preparado para el destino que las profecías habían anunciado. El rey de Mema llegó a apreciar tanto a Sundiata que lo nombró su principal comandante militar, confiándole la defensa del reino y la dirección de sus ejércitos. Esta fue una distinción extraordinaria para un joven exiliado, pero Sundiata demostró estar a la altura de tal honor, lideró expediciones exitosas,
protegió las fronteras del reino y ganó el respeto y la lealtad de guerreros experimentados que habían luchado durante décadas. Su fama comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Mema, y las historias sobre el príncipe león, que había superado la parálisis y ahora comandaba ejércitos, llegaban hasta las tierras más lejanas. Pero en su corazón, Sundiata nunca olvidaba su verdadero hogar, las tierras del Mandén que había dejado atrás y el pueblo que algún día esperaba liberar. Mientras Sundiata florecía en el exilio, las sombras se extendían sobre su tierra natal. Sumanguru Kante, el temible rey de Soso, había comenzado su expansión implacable sobre los reinos del Mandén. Este hombre no era un conquistador común, pues se decía que dominaba artes oscuras que lo hacían invencible en batalla. Las leyendas susurraban que ninguna lanza podía atravesar su piel, ninguna espada podía cortarlo, y que poseía talismanes mágicos que le otorgaban poderes sobrenaturales. Sumanguru imponía su voluntad con crueldad calculada, exigiendo tributos imposibles, esclavizando a familias enteras y destruyendo sin piedad a quienes osaban resistirse. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror, y los pueblos del Mandén temblaban cuando escuchaban que sus ejércitos se acercaban. El débil Dankaran Tuman, quien había usurpado el trono que correspondía a Sundiata, demostró ser incapaz de defender su reino. Cuando las fuerzas de Sumanguru aparecieron en el horizonte, el rey que había temido tanto a su hermano exiliado ahora temblaba ante un enemigo real. Sin el coraje necesario para enfrentar al invasor, ni la sabiduría para negociar, Dankaran huyó cobardemente hacia las selvas del sur, abandonando a su pueblo a su suerte. La capital de Niani cayó sin apenas resistencia, y Sumanguru estableció su dominio sobre las tierras que habían visto nacer la leyenda de Sundiata. Las humillaciones que el joven príncipe había sufrido en su infancia palidecían ante el sufrimiento que ahora experimentaba su pueblo bajo el yugo del tirano de Soso. Los años pasaban y la opresión se hacía cada vez más insoportable. Las familias veían a sus hijos llevados como esclavos. Los campos eran saqueados antes de la cosecha, y cualquier muestra de rebeldía era castigada con una brutalidad que helaba la sangre. Pero en medio de la desesperación, la memoria de las antiguas profecías comenzó a reavivarse en los corazones de los ancianos. Recordaban al niño que no podía caminar, pero que se había puesto de pie doblando una barra de hierro. Evocaban al príncipe león que había sido exiliado injustamente y cuyo destino era unir a los pueblos del Mandén. Las historias sobre las hazañas de Sundiata en tierras lejanas llegaban como susurros traídos por los comerciantes, alimentando una esperanza que parecía imposible, pero que se negaba a morir. Y entonces, cuando la oscuridad parecía total, los líderes de los clanes del Mandén tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Reunidos en secreto para evitar la vigilancia de los espías de Sumanguru, acordaron enviar una delegación a buscar a Sundiata en su exilio. Eligieron a los más sabios y valientes entre ellos, hombres capaces de atravesar territorios peligrosos y de hablar con la elocuencia necesaria para convencer al príncipe león de que regresara. El viaje sería largo y arriesgado, pero la desesperación había vencido al miedo. Los emisarios partieron llevando consigo no solo el mensaje de su pueblo oprimido, sino también los objetos sagrados y las palabras rituales que demostrarían la legitimidad de su llamado. Cuando los emisarios llegaron finalmente a Mema y se postraron ante Sundiata, sus palabras resonaron como truenos en el corazón del príncipe. Le contaron sobre la tiranía de Sumanguru,
sobre el sufrimiento de su pueblo, sobre la destrucción de las tierras que habían sido de sus ancestros. Le hablaron de las profecías que nunca habían sido olvidadas y de la esperanza que solo él podía cumplir. Sogolón, su madre, que había envejecido en el exilio pero cuyo espíritu permanecía inquebrantable, escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que había llegado el momento que había estado esperando durante años, el momento en que su hijo enfrentaría su destino. Y cuando los emisarios terminaron de hablar, hubo un silencio profundo en el que todos los presentes sintieron el peso de la historia moviéndose. Sundiata, el hombre que había sido el niño paralítico, el príncipe exiliado, el guerrero que había aprendido las lecciones más duras de la vida, se puso de pie. Su decisión ya estaba tomada desde antes de que los emisarios terminaran de hablar, pues había estado preparándose para este momento cada día de su exilio. Con voz firme declaró que regresaría a las tierras del Mandén, que enfrentaría a su Mangurú Kanté sin importar sus poderes mágicos, y que liberaría a su pueblo o moriría en el intento. El rey de Mema, quien había acogido a Sundiata como a un hijo y había sido testigo de su transformación, le ofreció no solo su bendición, sino también el apoyo de sus mejores guerreros. La noticia de que el príncipe león regresaría se extendió como fuego en la sabana seca, y de todos los rincones comenzaron a llegar hombres dispuestos a unirse a su causa. Y antes de que continúe contándote cómo Sundiata preparó su ejército para la batalla que decidiría el destino de miles, quiero invitarte a que te suscribas a El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás más historias fascinantes que te acompañarán en tus noches, relatos que te conectarán con el pasado y te ayudarán a encontrar la serenidad que buscas. Únete a nuestra comunidad de viajeros del tiempo y del mito. La preparación para el regreso fue minuciosa y estratégica. Sundiata no solo reunió guerreros, sino que forjó alianzas con múltiples reinos que también habían sufrido bajo el yugo de su Mangurú. Utilizó todas las lecciones de diplomacia que había aprendido en sus años de exilio, convenciendo a líderes de clanes rivales de que solo unidos podrían vencer al tirano de Soso. Cada día veía crecer su ejército con hombres que venían de Ouagadou, de diferentes ciudades del Mandén, de pueblos que habían perdido a sus seres queridos bajo la opresión. No eran solo soldados los que se unían a él, sino hombres movidos por la esperanza de un futuro mejor, por la fe en las antiguas profecías y por la certeza de que habían encontrado al líder que podía enfrentar lo imposible. Sundiata también dedicó tiempo a consultar con los sabios y los magos, pues sabía que su Mangurú no sería derrotado solo con fuerza militar. Si el tirano de Soso poseía poderes sobrenaturales, entonces él necesitaría el conocimiento ancestral que pudiera contrarrestar esas fuerzas oscuras. Los ancianos le enseñaron rituales antiguos, le entregaron amuletos protectores y compartieron con él secretos que se habían transmitido en susurros durante generaciones. Cada preparativo era una pieza del rompecabezas que debía encajar perfectamente si quería tener alguna posibilidad de victoria. El león que había despertado no rugía aún, pero todos sabían que cuando lo hiciera, el sonido resonaría hasta los confines de África Occidental. Cuando todo estuvo listo, Sundiata se despidió del rey de Memá con gratitud profunda, prometiendo que nunca olvidaría la generosidad que le había sido mostrada en sus años más oscuros. Su madre Sogolón, quien había soportado tantas humillaciones y había guardado viva la llama de la esperanza durante el exilio, vio partir a su hijo sabiendo que las profecías finalmente se cumplirían. El ejército comenzó su marcha hacia las tierras del Mandén,
y con cada paso que daban, más hombres se unían a sus filas. El príncipe león regresaba a casa, no como el niño exiliado que había huido años atrás, sino como el líder que su pueblo había estado esperando. El destino, que había sido retrasado pero nunca negado, estaba a punto de manifestarse en toda su gloria.